Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que estamos conectados en esta tarde para así juntos estudiar la palabra del Señor. Y en esta noche, como les había dicho en la semana pasada, voy a hablar de un tema que, bueno, a lo mejor no les gusta mucho, pero es una realidad también que necesitamos entender. El tema de hoy es cuando Dios dice que no. Nosotros como padres muchas veces le tenemos que decir que no a nuestros hijos, especialmente cuando son pequeñitos. Tan pronto el niño empieza a caminar y empieza a tocar y agarrar, nosotros como padres decimos no toque, no haga, no te subas ahí, no. Repetimos la palabra no muchas veces. A medida que ya los hijos van creciendo y van aprendiendo, ya ellos van conociéndonos y entonces no tenemos que decirlo tan a menudo. Con todo, todos los que somos padres sabemos que en algunas ocasiones le tenemos que decir que no a nuestros hijos. Y eso no quiere decir que no los queremos. Hay muchos versos en la Biblia que nos comprueban que Dios oye y que Dios contesta. Esa es una verdad bíblica que nosotros no podemos dudarla en ningún momento. Tenemos muchos testimonios y tenemos mucha evidencia en la Biblia y también entre nosotros mismos de las peticiones que Dios nos ha contestado y nosotros sabemos que es así. Pero hay algunos casos y quizás son como excepciones en los cuales en la misma Biblia nos menciona que Dios le tuvo que decir que no a alguna persona. Cuando nosotros oramos, Dios oye. Eso es seguro. La Biblia dice que los oídos de Dios están atentos a la oración de los justos. Y Dios siempre contesta. Ahora, el tiempo de Dios no es igual al nuestro. Quizás en algunas veces la respuesta llega rápido. En otros momentos estamos orando y tenemos que esperar algún tiempo. Hay algunas ocasiones que hay que esperar años antes de uno ver la respuesta. También hay el caso de cuando algo que nosotros estamos pidiendo a Dios entra en los planes que Dios tiene hecho y hay un tiempo determinado para eso que nosotros estamos pidiendo. Hasta que no se cumpla el tiempo de Dios, aunque nosotros oremos y ayunemos y hagamos lo que hagamos, no vamos a poder apresurar a Dios para que se adelante y haga las cosas antes de tiempo. Les voy a poner dos ejemplos en la Biblia. La Biblia dice que el pueblo de Israel se fue para Egipto a causa de una hambre que había, sequía, en el tiempo de José. Y después que murió José, todavía se quedaron en Egipto viviendo un montón de años. Entonces, aquel faraón que los recibió los trató bien, pero después que se murió José y se murió ese faraón, la historia cambió completamente y los empezaron a maltratar, los esclavizaron. Ellos entonces tenían que trabajar duramente y no tenían otro remedio. Ellos oraban, ellos clamaban a Dios, pero se le había dado una profecía a Abraham cientos de años antes que su pueblo estaría en Egipto 400 años. Así que hasta que no se cumplieron esos 400 años, Dios no libertó a la nación de Israel para sacarla de Egipto. Pero cuando se cumplió el tiempo, entonces Dios buscó la forma y preparó a Moisés, llamó a Moisés y empezó el proceso de sacar a la nación de ahí. Otro ejemplo que está claro en la Biblia es el nacimiento de Jesús. Estaba profetizado que Él vendría, pero no se sabía exactamente cuándo. Entonces hay un verso en la epístola de los Gálatas, capítulo 4 y verso 4, que dice: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Quiere decir que Dios había señalado un tiempo específico para eso. Y hasta que no se cumpliera el tiempo que Dios tenía establecido,
nada iba a suceder. Así que algunas ocasiones, si nosotros estamos pidiendo algo y no viene de acuerdo con el calendario, vamos a decir, de fechas de Dios, tenemos que esperar y posiblemente sea largo tiempo. Ahora hay unos casos, y son casos, yo diría, excepciones de la regla, donde la respuesta es no. No quiere decir que no te ha contestado, te contesta, pero la respuesta es no, no puede ser. Y nosotros, si nos llega a pasar eso, tenemos que poder aceptar el no de Dios. No podemos tratar de torcerle el brazo a Dios. Y déjeme decirle, muchas veces tratamos. Porque nosotros empezamos a orar y empezamos a pedirle al Señor y empezamos a rogarle. Y si el Señor no lo hace, empezamos como que nos vamos poniendo más desesperados, empezamos a buscar versos en la Biblia, se los sacamos en cara, pero tu palabra dice, pero tú tienes que hacer esto. Tratamos de obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Pero eso no funciona. Realmente Dios es Dios soberano, nosotros tenemos que entender eso. Y si Dios ha determinado una cosa, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios y resignarnos, calmarnos, tranquilizarnos de la forma que sea y mantenernos tranquilos. Porque de todos modos, aunque Dios no nos conteste lo que nosotros queríamos y no nos dé lo que nosotros queríamos, de todos modos Dios es bueno. De todos modos Dios nos ama. De todos modos Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Dios nos ha dado la vida eterna. Tenemos entrada a la eternidad con el Señor. Por lo tanto, tenemos razones para estar agradecidos de Dios, aunque nos diga que no a una cosa que nosotros estamos pidiendo. A veces se nos hace difícil porque a nadie le gusta que le digan que no, ni a nadie le gusta esperar. Entonces, si el Señor todavía no ha contestado, si no ha dicho que no, pero todavía no ha contestado, sí podemos seguir orando pacientemente, como dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. No podemos desesperarnos ni podemos tratar de torcerle el brazo a Dios. Tenemos que orar día por día. Tenemos que continuar, porque el Señor dijo en una parábola, cuando contó aquella parábola del juez injusto, dice, ¿cuánto más? Si ese juez que era injusto le contestó a esa viuda solo por sacársela de encima, ¿cuánto más no hará Dios por sus hijos que claman a Él de día y de noche? Con eso nos está dando a entender que nosotros podemos clamar a Dios día y noche, presentar nuestra misma petición, again and again, otra vez y otra vez. Dios no se cansa de oírnos, pero en una forma tranquila. Como dice el salmista, pacientemente esperé. Cada día lo presenta, Señor, mi petición es esta. Señor, estoy confiando en ti, espero en ti. Sin tratar de torcerle el brazo a Dios, sin amenaza, sin ninguna cosa que esté fuera de lugar. Nosotros tenemos que venir a Dios con toda humildad, dice el apóstol Pablo, a hacer rogativas y peticiones. Quiere decir que venimos a pedir de favor las cosas, no a exigir las cosas de parte del Señor. Hay un verso en el Salmo 34 que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Déjeme decirle algo, la mayoría de nuestras frustraciones se debe a que nosotros malinterpretamos lo que dice la Biblia. Y leemos un verso como ese, por ejemplo, y decimos, oh, la Biblia dice que el Señor nos va a quitar todas nuestras aflicciones. Y eso no es exactamente lo que está diciendo. Pero a veces leemos y entendemos una cosa. El Señor nunca nos dice que nos va a evitar el sufrimiento o hacer desaparecer ese sufrimiento. Él lo que dice es que nos librará. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará. ¿Cuál es la diferencia entre evitarnos y librarnos? Quiere decir que sí vamos a pasar por pruebas, que sí vamos a tener problemas, pero que Dios va a estar ahí con nosotros en alguna forma, nos va a ayudar a pasar esa prueba.
¿De dónde vienen las pruebas y los problemas, los sufrimientos y las tragedias que nos pasan a nosotros? De parte de Satanás. Porque la Biblia dice que todo lo bueno desciende del Padre de las luces, de Dios. Todo lo malo viene de parte del enemigo. Pero Dios se lo permite. ¿Por qué Dios le permite a Satanás que esté haciéndonos daño? Bueno, el diablo tiene unos propósitos. Cuando él viene a atacarnos, el principal propósito es a destruirnos. El segundo propósito es alejarnos de Dios, ponernos malos pensamientos en contra de Dios, que perdamos la fe o que creamos que Dios no es bueno porque no nos está haciendo caso, no nos está contestando, nos está permitiendo que suframos, o sea, ponernos en contra de Dios en alguna forma. Y el tercer propósito es sencillamente hacernos sufrir. Como el diablo es malo, él se goza, se complace en hacer sufrir a la gente. Así que esos son los propósitos del diablo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios mismo hablando dijo que los planes que Él tiene para el hombre son de bien y no de mal. Dios es bueno, tiene buenos planes para nosotros. Así que el diablo es el que quiere hacernos ese daño. Dios nos quiere ayudar, Dios está de nuestra parte. Pero ¿por qué entonces Dios le permite a Satanás que nos haga sufrir? Yo encontré 3 razones que quiero mencionarles hoy. La primera es para probar nuestra fe. Los problemas, las tormentas de la vida, las crisis, cualquier cosa que es mala que nos pasa, ahí se va a descubrir qué tal está nuestra fe. Porque cuando llegan las pruebas duras, todo sale a la luz. ¿Tienes tu fe en conseguir lo que querías de Dios? ¿O tienes fe en el Dios que te ama y que sabe lo que está haciendo? Porque muchas veces nosotros lo que queremos es que Dios nos conceda una petición. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero el Señor mismo, cuando empezó a predicar en el Evangelio de Marcos, dice que Él decía, tened fe en Dios. Nosotros necesitamos enfocar la fe en Dios, no en lo que nosotros queremos recibir. Yo tengo fe que Dios me va a dar esto. No, está mal. La fe está enfocada en lo que tú quieres. La fe tiene que estar enfocada en Dios. Yo tengo fe que Dios es bueno. Yo tengo fe que Dios me va a ayudar. Yo tengo fe que Dios tiene buenos planes para mí. La fe tiene que estar en Dios y en el conocimiento de que Dios es bueno y que Dios nos ama. Porque cuando nosotros enfocamos la fe en nuestra petición, yo quiero esto, y yo voy a orar, y yo lo voy a reclamar, y yo lo voy a proclamar, yo lo voy a declarar que ya es mío, yo voy a darle las 7 vueltas, yo lo voy a... Ahí lo que estamos demostrando es un poco de egoísmo, un poco de arrogancia y un poco de terquedad dentro de nosotros, disfrazados de fe. Digo, es que yo tengo mucha fe. No, lo que tiene mucho egoísmo, nada más piensa en ti mismo. Y entonces en la prueba el Señor como que nos abre nuestra mente para que nosotros nos demos cuenta lo que hay dentro de nosotros. Le voy a poner un ejemplo en la Biblia. La Biblia dice que Pablo tenía un problema, que él no dice lo que es, él dice un aguijón en la carne. Nos imaginamos que era alguna enfermedad o algún problema de la vista que no veía bien. Y la Biblia dice, él mismo hablando, que él le pidió a Dios que le quitara eso. Y el Señor no lo sanó, no le quitó el problema. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo, que está predicando, que está ganando almas, que está escribiendo cartas que van a servir para los creyentes a través de todas las edades. ¿Por qué Dios no lo sanó? Bueno, es que no nos toca ni a ti ni a mí discutir el por qué Dios no haga las cosas. Dios es Dios y nosotros tenemos que cerrar los labios y aceptar cuál sea su voluntad. ¿Por qué no lo sanó? No nos concierne a nosotros. Pero cuando uno tiene un problema y uno ora,
Dios le da a uno como una idea, para que uno tenga una idea por qué le está diciendo que no. Y Pablo entendió que Dios no lo iba a sanar, dice, él mismo lo dice, para que no me enorgulleciera demasiado por las visiones que había tenido. Pablo había tenido revelaciones de Dios tremendas. Hasta en una, él dice que subió al tercer cielo y vio cosas que no las puede ni explicar. Él entendió que Dios quería mantenerlo humilde, o sea, que él no se exaltara, que él no pensara que él era la gran cosa, que él no pensara que él era mucho superior a los demás, ni tampoco que se creyera que era el niño lindo de Dios, que Dios me da todas estas revelaciones y todo lo que yo quiero, y bueno, cualquier cosa que yo tenga, yo se la pido, Dios lo hace. No, porque Dios no tiene niños lindos y no le gusta. Dice la Biblia que resiste a los orgullosos. Pablo tenía una manera de ser un poco imponente. Entonces, él entendió. Yo no sé si Dios se lo habrá dicho y yo no sé ni siquiera si esa es la verdadera razón, pero eso es lo que él percibió, que Dios no lo iba a sanar para que él no se enorgulleciera demasiado. La realidad es que cuando las cosas nos van bien, es fácil ser cristiano. Y nosotros empezamos a creernos que tenemos algo bueno yo estoy haciendo, que Dios me está bendiciendo. Y el Señor sabe que entonces de cuando en cuando nos hace falta un problema que nos sacuda un poco y que nos demos cuenta que todavía tenemos los pies en la tierra y todavía somos tan humanos como los demás y todavía reaccionamos mal algunas veces y todas esas cositas que si todo saliera bien no nos dábamos cuenta nunca. Las pruebas son la única forma en que el creyente se pule espiritualmente. Y es la única manera en que el creyente aprende ciertas lecciones que no se pueden aprender de los libros. Usted puede leer libros y hasta la Biblia. Usted puede leer los testimonios. Usted puede escuchar. Pero oyendo ni leyendo usted aprende. La verdad es que uno aprende por la experiencia propia. Uno puede coger consejos y evitar algunas cosas, pero hasta que uno no tiene una experiencia con estos detalles es que de verdad uno aprende estas cosas. La segunda razón por la cual Dios permite las pruebas es para probar nuestra fidelidad a Dios. Fidelidad es permanecer amando a Dios y sirviendo a Dios pase lo que pase, ¿verdad? Cuando nosotros no recibimos lo que queríamos, entonces es que se demuestra si nosotros servimos a Dios porque lo amamos a Él, porque sentimos agradecimiento por todas las otras cosas que Él haya hecho, aunque no nos haya dado esta última petición. O si lo estamos sirviendo solamente por intereses personales de recibir las cosas que nosotros queremos. Yo quiero que Dios bendiga a mi familia, yo quiero que Dios me prospere, yo quiero tener un mejor trabajo, yo quiero tener una buena casa, un buen carro. Entonces, yo tengo una lista de cosas que yo quiero. Y es necesario que nosotros podamos probarle a Dios que lo servimos porque lo amamos a Él. Porque estamos agradecidos que Él nos perdonó y nos ha dado la bendición de que nosotros podamos llegar a la gloria. Y no porque yo le sirvo a Dios porque yo quiero el carro nuevo, porque yo quiero mejor trabajo, porque yo quiero más dinero, porque yo quiero. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando las cosas se ponen difíciles y Dios dice no puede ser, entonces nosotros probamos nuestra fidelidad en continuar sirviendo al Señor y amando al Señor como si nada hubiera pasado. Le voy a poner un ejemplo de la Biblia y es Moisés. Moisés, Dios lo llamó para que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Y porque el pueblo fue muy duro y cada vez estaban quejándose y queriéndose regresar a Egipto, y cuando llegaron ya al borde de Canaán, empezaron a pensar que no podían entrar, que aquella gente los iban a matar, y empezaron a quejarse a Moisés que no querían. Dios se enojó tanto con ellos que les dijo, mira, ninguno de ustedes va a entrar. Miren para atrás porque ninguno de ustedes va a entrar.
Entonces los hizo volver para atrás y se quedaron 40 años dando vueltas en el desierto. Y Moisés ahí con ellos, 40 años. En un desierto, quiere decir que en el desierto no se puede sembrar, no se puede construir casa, no se puede hacer nada. Tenían que depender de Dios continuamente y se les presentaban tantas dificultades y tantas cosas. Y Moisés bregó con esa nación 40 años y cuando ya están para entrar, que se cumplieron los 40 años que Dios había dicho, Dios le dice a Moisés que él no va a entrar a la tierra prometida. Y la Biblia dice que Moisés mismo lo dice porque él es el que escribe ese libro, que él le rogó a Dios que lo dejara entrar. Hasta el punto que Dios le dijo, basta, no me hablen más de este asunto. Inmediatamente le dio las instrucciones. Ve y coge a Josué, que es tu ayudante, y úngelo a él y entrégale tu cargo para que él sea el líder, porque él es el que va a entrar. En otras palabras, no voy a cambiar de opinión, y no insistas más, ya basta, le dijo, basta y no me hables más de esto. Está fuerte. En nuestra opinión, uno dice, ay, pero eso no es justo, después que el hombre estuvo 40 años ahí, ¿por qué Dios no le iba a permitir? Bueno, ni a ti ni a mí nos toca preguntar por qué. Cuando Dios dice que no, Él tiene unas razones. Las razones de Dios son importantes. No es porque no son antojos de Dios. No es para fastidiar, como decimos nosotros, para molestarnos, para incomodarnos, para hacernos sufrir. No. Las razones de Dios siempre son buenas. Lo que pasa es que en el momento nosotros no las entendemos. Y cuando uno quiere algo, pues no quiere aceptar que no. Pero póngase usted a pensar. Moisés, cuando llegaron a ese borde para entrar a la tierra prometida, ya él tenía 120 años. Yo me imagino que en aquellos tiempos la gente vivía más que ahora, porque 120 años, yo no me puedo imaginar una persona ser el líder del pueblo y tener 120 años. Y Moisés estaba relativamente fuerte, pero tenía 120 años. Nada más que eso es suficiente razón para que el Señor le diga, nombra a Josué como el líder, que ya tú tienes que descansar. Y yo te voy a recoger conmigo. Porque Dios se lo dijo, sube al monte que yo te voy a recoger. Solamente por su edad era suficiente. Ahora, Dios también le mencionó que él había fallado y que no lo había honrado en una cierta ocasión. Entonces, en mi opinión, es una pequeña falla y para todas las cosas que hizo Moisés, yo pensaría que eso es una razón pequeña. Pero yo no creo, sinceramente les digo a ustedes que yo no creo que esa fue la razón por la cual Dios no lo dejó entrar. Yo pienso que como él estaba insistiendo, ahora le voy a hacer una pregunta más personal. Cuando usted quiere algo y ora al Señor, ¿qué cosas usted le dice al Señor? Después de decir, Señor, quiero esto. Cuando empieza a pasar el tiempo y no ve usted la respuesta a lo que usted quiere, muchas veces empezamos a exigirle al Señor. Muchas veces empezamos a hablar de nosotros mismos. Mira que yo te he servido, que por tantos años estoy aquí, que yo esto, que yo aquello. Muchas veces le sacamos la palabra. Señor, tu palabra dice, tú tienes que hacer esto, como tratando de torcerle el brazo. Yo estoy pensando que quizás Moisés haya tratado de alegar sus derechos. Por 40 años he estado aquí dirigiendo este pueblo, soportando este pueblo, oyendo tus instrucciones, cumpliendo todo lo que tú dices. Y a Dios no le gusta que nosotros nos justifiquemos. Es una acción que no se ve bien, porque Dios sabe todas esas cosas, ¿para qué las tienes que decir? Pienso yo que a lo mejor él estaba tratando de convencer a Dios y Dios le dijo, espérate un momentito que tú fallaste también.
Como queriendo decir, no te creas que tú eres perfecto, tú tienes fallas también. ¿Y quién puede decir que no le haya fallado al Señor en alguna vez? Así que es mejor que no estemos tratando de exponer las cosas buenas que nosotros hagamos para que Dios no nos tenga que señalar los errores que hemos cometido. Pero yo sinceramente no creo que por una falla que él cometió, Dios dijo, pues por esto es que no vas a entrar. En mi opinión, ya era su tiempo para partir. Dios le estaba dando instrucciones y ahora para entrar ahí tenían que salir a guerra, porque no era que llegaban a una tierra que estaba vacía. La tierra estaba ocupada y ellos tenían que conquistarla. Se necesitaba un hombre fuerte y ya Moisés tenía 120 años. Para mí que esa es la razón por la cual Dios le dijo, sube al monte y de ahí te voy a recoger. Entonces, él quería otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos queremos dar por vencidos. Y nosotros siempre pensamos que sí podemos. Ya el Señor está mirando nuestras limitaciones y todas las otras cosas y nosotros decimos, no, pero yo todavía me siento bien. No, pero yo todavía estoy fuerte. Pero yo tengo mi mente clara, pero yo puedo. ¿Entiendes? Por eso es que a veces el Señor no discute con nosotros estas cosas, porque nosotros no queremos darnos por vencidos. Y yo creo que ese fue el caso de Moisés. Por eso el salmista en el Salmo 34 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Pero antes de decir esa frase había dicho, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Lo que estamos diciendo aquí es que ese temor, esa reverencia a Dios, no quiere decir que vamos a salir mal. Al revés, dice, nada le falta a los que le temen. Cuando nosotros servimos a Dios y tenemos en nosotros ese temor reverente de respetar las decisiones de Dios y aceptarlas aunque no nos gusten, Dios suple todo lo que nosotros necesitamos. Fíjense lo que dice ahí, nada le falta a los que le temen. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios nos va a seguir bendiciendo, Dios nos va a seguir ayudando, Dios va a seguir con nosotros por ese amor y esa reverencia que nosotros mostramos hacia Él cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. Es cuando Dios dice que no, que tenemos que demostrar el temor reverente en una humildad de obediencia, aceptando la voluntad de Dios, aunque resulte contraria a lo que nosotros queríamos. A Moisés le tocó ir y nombrar a Josué como el líder sucesor de él. Él quería seguir siendo el líder, él quería entrar a la tierra, pero Dios le dijo, no, eso no es lo que va a pasar. Llama a Josué, nómbralo líder delante de todo el mundo, despídete y sube en la montaña. Y Moisés lo hizo. Y él había pedido a Dios, o sea, aquí nosotros estamos viendo la obediencia y la sujeción de Moisés a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos guste, estemos dispuestos a someternos y a obedecer. Es cuando nosotros no recibimos lo que queríamos, que se nos olvida que la Biblia dice, los juicios de Jehová son todos justos. Y en otro verso dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. La misericordia y la verdad van delante de él. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Él es justo. Quiere decir, las decisiones que Él toma son correctas. Aunque van en contra de lo que nosotros queríamos, nosotros no las entendemos. En el momento nosotros decimos, no, eso no es lo que conviene. Pero Dios sabe que eso es lo que conviene. Así que tenemos que aceptar la voluntad del Señor. La tercera razón por la cual Dios permite las pruebas
es para probar nuestro amor a Dios. Cuando nosotros no recibimos lo que queríamos, se demuestra si el amor que nosotros tenemos para Dios es sincero. Porque sabe que hay muchas personas que dicen te quiero, te amo a otra persona. Y luego dicen, yo no siento nada por esa persona, no lo quiero, no lo soporto. Pero Dios no es así. Entonces, pero Él sabe que nosotros sí somos. Entonces Él quiere, a través de la prueba, que nosotros demostremos que nuestro amor es sincero, en las buenas o en las malas también. Les voy a poner un ejemplo, y este ejemplo es el de Pedro. Pedro, cuando comenzó a servir al Señor, él entendió que Jesús era el Mesías prometido. Pero ellos tenían la idea equivocada de que el Mesías iba a vencer al gobierno romano y iba a establecer el reinado de Israel. Aunque todo lo que ellos vieron en los 3 años de ministerio de Jesús eran enseñanzas espirituales, como ellos tenían metido esa idea, como dice el refrán, entre cuero y carne, de todos modos ellos estaban esperando que en cualquier momento él iba a formar el ejército y tirarse en contra de los romanos. Y cuando Jesús les empezó a decir que él tenía que padecer, que se iba a entregar en manos de los pecadores, que lo iban a matar, no, Pedro no quería aceptar eso de ninguna manera. Por eso fue que cuando vinieron a arrestar al Señor, él sacó una espada para pelear. Él no iba a ceder a las buenas. Y el Señor lo regañó, pero él se quedó muy confundido. Porque aunque el Señor le venía enseñando y le venía enseñando, en su mente había otra cosa, había gobierno literalmente, había guerra física entre Israel y los romanos, y Israel iba a vencer a los romanos. Entonces, como él tenía eso metido, aunque Jesús no lo estaba enseñando, eso era lo que él creía, y cuando vio que Jesús se dejó arrestar y dejó que lo sentenciaran, no dijo ni una palabra, dejó que lo maltrataran. Cuando él lo vio que estaba ya moribundo en una cruz, él se quedó como, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Pero qué es esto? Bueno, al fin y al cabo, él hasta negó al Señor, y entonces ya yo creo que ese fue el punto final, donde él dijo, bueno, ya yo no sirvo para nada. Un día a mí me hicieron un llamado, pero yo lo eché a perder todo. Y se fue. Ya lo dejó todo por perdido, pero después que Jesús resucitó, le manda un mensaje con el ángel, aquellas mujeres que fueron a la tumba, le dice, díganle a mis discípulos y a Pedro. Bueno, pero Pedro no era uno de los discípulos. Sí, pero el Señor sabe lo que Pedro estaba pensando. Pedro estaba pensando que él ya no era del grupo, que él falló, él negó al Señor, él ya no sirve para nada. Entonces el ángel le dice, este es el mensaje que yo recibí, díganle a los discípulos y a Pedro que vayan para allá, que yo los quiero ver a todos reunidos. Entonces Pedro fue y vieron al Señor, pero allí no se habló sino en forma general. Y unos días después, porque la Biblia dice que durante 40 días Jesús estuvo apareciéndose, pero se aparecía y les hablaba algo y desaparecía. Entonces ellos estaban un poco confundidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ellos se habían acostumbrado al tiempo en que Jesús físicamente vivía con ellos, y ellos lo acompañaban, ellos sabían dónde estaban, dónde se iban a quedar, dónde dormían, dónde comían, todo. Pero después de la resurrección, Jesús se aparece, les da unas instrucciones y se desaparece. Pasan 2 o 3 días, pasa una semana entera, y ellos diciendo, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el Señor? Yo no sé lo que tengo que hacer, ¿qué hago? De momento aparece el Señor otra vez. Pero no les dice cuándo va a ser la próxima vez que nos vamos a reunir, sino que aparece así y desaparece. Y un día Pedro dijo, me voy a pescar. Y los demás dijeron, pues vámonos, porque algo tenemos que hacer y de algo tenemos que vivir. Se fueron a pescar. Estuvieron pescando toda la noche, no encontraron nada, no pudieron pescar nada. Cuando el Señor los llamó, había sido así mismo. Ellos estaban pescando y no habían podido pescar nada. Y el Señor hizo el milagro de la pesca milagrosa. Cuando Jesús resucitó, sucede lo mismo. Y el Señor está en la orilla. Cuando ellos llegan de regreso, está amaneciendo, ven al Señor, pero no se dan cuenta que es el Señor. Y el Señor les pregunta, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen, no hemos pescado nada.
Y él le dice, pues tiren la red a la derecha. Y ellos tiran la red y se llena de peces. Entonces es que Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y ahí es que ellos se dan cuenta, es el Señor. Y dice la Biblia que Pedro se lanzó corriendo a la orilla. Y todos los demás vinieron arrastrando aquella red llena de peces, que eran muchísimas, que dice que casi que se rompía la red. Está bien, el Señor ya tenía preparado una fogata. ¿Sabe que el Señor ya tenía un pescado ahí cocinado? ¿De dónde lo sacó? Él no estaba tirando una línea, no había ni línea. Él no salió en ningún barco a pescar. ¿De dónde sacó el pez que ya tenía cocinado? Curiosidad, de verdad. Pero el Señor ya les tenía preparado algo y les traigan lo que acaban de pescar. Y ahí empezaron a limpiar los peces y a cocinar los peces que acababan de pescar. Y ahí el Señor mira a Pedro y empieza una conversación con Pedro. Y le pregunta, Simón, hijo de Jonás. Bueno, ustedes saben que él le había cambiado el nombre. Desde que lo reclutó como discípulo, le dijo, tú te vas a llamar Pedro. Y ahora, después de 3 años, le dice, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le estaba diciendo, llamándolo por el nombre de antes? Estás crudito, como el día que te convertiste. Pasaste 3 años conmigo, pero no tienes experiencia ninguna, no has aprendido nada, no sabes nada de nada. Pero a mí lo que me interesa es saber si tú todavía me amas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. No vamos a entrar en toda la conversación, que el Señor, la palabra amor que usa ahí, me amas, es un amor ágape, que es un amor, el amor más puro y más excelente que hay. Y Pedro le contesta, porque en español nada más hay una palabra para amor, pero en el griego hay 3 palabras para amor. Y la palabra con que Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo, ese amo, no fue la palabra ágape del amor perfecto, sino el amor filial que nosotros le llamamos. Era como decirle, sí, Señor, yo te quiero. Que el Señor le diga, tú me amas, en una pregunta, y él le diga, sí, yo te quiero. Es una categoría más bajita, ¿no? Y el Señor vuelve y le pregunta, 3 veces. La Biblia dice que a la 3ª vez que Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Él se entristeció mucho, le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Y esa es una pura verdad. Si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué le estaba preguntando otra vez y otra vez a Pedro? La misma pregunta. No era porque él no lo supiera. No era porque él necesitara saberlo de los labios de Pedro. Era porque Pedro necesitaba decirlo. ¿No ve que Pedro 3 veces negó al Señor y dijo, yo no lo conozco? El Señor quería que él 3 veces dijera, sí, yo te amo, sí, yo te amo, sí, yo te amo. 3 veces. Por las 3 veces que le negó. Somos nosotros los que necesitamos. A veces nosotros pasamos por situaciones y no es sino porque nosotros mismos necesitamos pasar esa situación. Y Dios sabe que esa es la única manera que vamos a aprender y que vamos a superar ciertas cosas que hay en nosotros. Nosotros, al responder una pregunta como esa, nos veríamos obligados a examinarnos a nosotros mismos, a examinar nuestros motivos internos. El Señor le está preguntando, ¿me amas? ¿Todavía me amas? ¿Todavía estás dispuesto? Porque el Señor estaba dispuesto a usar a Pedro a pesar de sus errores, pero ¿estaría Pedro dispuesto a servir al Señor? Ahora que sé que aunque yo me creo que soy fuerte, en realidad soy débil. Que aunque yo me creo que porque él le dijo, aunque todos los demás te nieguen, o sea, que todos los demás se escandalicen y salgan huyendo, yo nunca te voy a dejar, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Por eso que el Señor le dice, ¿me amas más que esto? ¿Todavía te atreves a decir que tú me amas más que los demás? Los demás se van a ir corriendo, pero tú no. O sea que el Señor lo está haciendo que él se estudie
por dentro y piense bien antes de hablar, porque algunas veces nosotros hablamos sin pensar. Por eso decimos muchos disparates que después nos arrepentimos de haberlos dicho. Pero habíamos leído al principio que decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Bueno, ¿de qué es que Dios nos libra? Ese mismo Salmo 34 dice en el verso 4 y 5, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjate bien, no es que te libró del problema en sí, me libró de todos mis temores. Y luego sigue diciendo el verso siguiente, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En otras palabras, cuando tú estás buscando al Señor sinceramente, lo amas sinceramente y te vienen unos problemas, Dios te ilumina. Dice, los ojos de ellos fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Y el temor que tenías se te quitó. Entonces el Señor no te quita el problema. Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Pero te ilumina, te alumbra para que tú veas las cosas, para que entiendas las cosas y las puedas soportar. Y ya no tienes miedo. Lo peor del problema es el temor, la ansiedad que se le mete a uno. Si no hay eso y hay paz en tu corazón, tú puedes resistir. En el verso 6 y 7 dice, este pobre clamó, estamos hablando del Salmo 34, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Todos los problemas le traen a uno sufrimiento, ¿verdad? Cualquier cosa mala, cualquier cosa contraria que a ti te pasa, te hace sufrir. Entonces el Señor lo que te está librando es de que tú estés sufriendo por el problema. Porque inmediatamente el verso después de ese dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. En otras palabras, el Señor te hace entender, no estás sola. Yo estoy contigo. Los ángeles te van a estar cuidando. Tú no los ves, pero están ahí. Y esa seguridad hace que entonces el sufrimiento se vaya. Porque entonces, en vez de sufrimiento, viene esa confianza en que Dios está conmigo. No estoy sola, no lo estoy teniendo que confrontar yo a como pueda. Dios está conmigo. Y déjeme decirle, queridos hermanos, Dios envía ángeles, la Biblia lo dice, que Dios envía ángeles para protegernos y para defendernos. Yo soy testigo de eso, yo sé que Dios lo hace. No quiero entrar porque ya he cogido mucho tiempo y se va pasando el tiempo, pero yo tengo testimonio de que ángeles de Dios cuidan a uno. A veces uno los ve, muy pocas veces uno los ve. La mayor parte de las veces uno no los ve. Pero después que pasa lo que pasa, uno dice, Dios tuvo que haberme enviado un ángel porque esto yo no lo pude hacer. Alguien estaba ahí ayudándome. Y la razón es sencilla. En el Salmo 91:14 dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Dios sabe que tú lo amas y entonces Él está ahí para ayudarte y para librarte. Y cuando digo librarte, no es que te va a quitar el problema, porque nosotros malinterpretamos las cosas de esa manera y estamos pensando que es que el problema se va a acabar. Dios va a estar ahí contigo en medio de tu problema. Por ejemplo, la historia de José, que José, sus hermanos lo vendieron y se lo llevaron como esclavo. Y la Biblia dice, pero Dios estaba con José. Y Dios lo prosperaba, pero seguía siendo esclavo. Tenía que estar ahí trabajando como un esclavo. Luego lo acusaron falsamente, lo metieron preso. Y la Biblia dice, pero Dios estaba con José y el jefe de la cárcel lo puso ahí de supervisor a ayudarlo. Entonces nosotros vemos que Dios estaba con José, pero él era un esclavo y él estaba sufriendo, estaba siendo acusado falsamente y el Señor no le evitó esos problemas. Pero nosotros vemos a José tranquilo, porque si José hubiera tenido una mala actitud, mal carácter, mal cosa, no le hubiera caído bien a nadie. Quiere decir que en medio de los problemas José se mantenía en calma. Y eso es lo que Dios quiere. Dios nos va a ayudar para que en medio de nuestros problemas nosotros podamos confiar en el Señor y mantenernos en calma. Cuando dice el Salmo 91, me invocará y yo le responderé.
está confirmando lo mismo que decía el otro salmo, que los oídos de Dios están atentos a la oración de los justos. Dios ha prometido que cuando nosotros lo invoquemos, Él nos va a responder. Dios siempre contesta, aunque no te dé exactamente lo que tú estás pidiendo. Fíjese que al mismo Jesús, Hijo de Dios, Dios no le concedió la petición que él estaba pidiendo en el Getsemaní. Dios lo había usado y él en una ocasión dijo, yo sé que tú siempre me oyes, yo sé que tú estás conmigo. Okay. Pero en el Getsemaní, la Biblia dice que él se angustió porque estaba en toda su humanidad. Y la Biblia dice que él clamaba y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pasa de mí esta copa. Oró 1 hora completa. Oró 2 horas. Oró 3 horas. Y la Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Mira cómo lo explica el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjense, vio lo que decía ahí, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Entonces, la oración del Señor era pidiéndole a Dios que cambiara el plan que había de que a él lo iban a crucificar. Él estuvo dispuesto, él vino para eso, pero como era completamente humano, cuando llegó el momento se sentía, dice la Biblia, que le dijo a los discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. El alma es donde están los sentimientos. Como humano, él estaba asustado pensando lo que le iban a hacer. Y en su oración demostró su humanidad. Y le decía, Abba, Padre, cambia, quita que yo no tenga que hacer esto. Dios no cambió los planes, pero sí dice en el Evangelio de Lucas que vinieron ángeles del cielo y lo fortalecieron. Y ahí es donde yo digo, querido hermano, si Dios no te va a resolver el problema que tú le estás pidiendo que resuelva, si Dios no te va a abrir la puerta que tú estás pidiendo que abra, si Dios no va a abrir el mar para que tú camines en seco, si Dios no va a hacer lo que tú quieres que Dios haga porque tú crees que necesitas eso, Él va a enviar ángeles que te ayuden, que te fortalezcan, y Él va a estar contigo en todo momento para que tú puedas resistir. Porque mire, después que terminó esa oración de 3 horas, la Biblia dice que el Señor se levantó, llegaron los soldados, ya usted no lo ve ni asustado, ni nada, ni nervioso. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno, yo soy, aquí estoy. Y se dejó arrestar y se fue tranquilo. O sea, Dios lo fortaleció y Él lo pudo hacer. En los momentos más duros de tu vida, cuando tú clamas a Dios con lágrimas porque te parece que tú no soportas más, aunque tú no lo veas, Dios envía ángeles para que te fortalezcan. Dios te habla al oído. Quizás tú no vas a oír una voz física hablándote, audible, pero Dios te habla al oído y tú sientes en tu corazón que el Señor te está diciendo, no estás solo, yo estoy aquí contigo. Y es en ese momento, en medio de la tormenta, que tú puedes respirar profundamente y sentir la dulce presencia de Dios dándote las fuerzas. Es una experiencia que solamente se puede experimentar en medio de una prueba muy difícil. Y créeme que es así. Yo lo he vivido. Yo sé que Dios envía ángeles y que Dios fortalece a uno. En 2 ocasiones yo lo vi. No voy a entrar porque no tengo el tiempo. Pero yo sé que Dios envía ángeles cuando uno está orando para fortalecer a uno. Pablo es uno que lo dice. Dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo, en medio del naufragio en el mar. Dios quiere que en medio de tu prueba tú puedas experimentar la presencia de Dios
y tengas paz. Él quiere quitarte la angustia y el temor. Lo que Él te va a librar es ese sufrimiento, ese temor, esa desesperación que se le mete a uno cuando uno está en un problema. Pero fíjese, ¿ustedes creen que cuando a Daniel lo sentenciaron que lo iban a echar en el foso de los leones, él estaba muy tranquilito? Yo estoy segura que el corazón se le quería salir de la boca. Pero cuando él entró en ese foso y él vio que los leones se portaban como gatitos mansitos y no le hacían nada, se le quitó todo el miedo. Tuvo calma. ¿Ustedes creen que aquellos 3 jóvenes que tiraron en un horno de fuego no les dio miedo que le iban a echar dentro del horno? Yo estoy seguro que ellos estaban asustadísimos cuando los agarraron y los llevaron a la fuerza para tirarlos ahí. Pero cuando ellos cayeron en ese horno y vieron que el fuego no los quemaba, la Biblia dice que ellos se paseaban dentro del fuego. Estaban caminando, estaban asombrados, se los quitó todo el miedo. Yo creo que hasta se estaban riendo diciendo, pero mira, no me pasa nada, no me duele nada. Dios está aquí y eso es lo que Dios hace. A lo mejor vas a tener que caer algún día en un horno de fuego, a lo mejor vas a tener que caer en un foso de leones, pero Dios va a ir contigo. Dios va a estar ahí, Dios no te va a librar de que no te pase, pero Dios va a estar contigo. Querido hermano, posiblemente si Dios te dice que no, alguna vez, sea una vez en toda tu vida, una vez en toda su vida, Pablo le dijeron que no, una vez en toda su vida a Moisés le dijeron que no. No es como nosotros con nuestros niños que continuamente le estamos diciendo, no toque, no coja, no suba, no haga. Si Dios te va a decir que no, posiblemente sea una sola vez en tu vida. Pero cógelo con calma, no te va a gustar. A mí no me gustó cuando yo estaba orando y clamando y no sucedió lo que yo quería. Fue muy difícil, sufrí mucho. Pero entonces uno empieza a experimentar que a pesar de todo, Dios está con uno, Dios es bueno, Dios te da las fuerzas, Dios te levanta el ánimo y eso es lo que vale la pena, que nosotros podamos dar cuenta que Él cumple lo que Él promete, no lo que nosotros creemos que Él dijo, sino lo que de veras Él dijo. Lo que Él dijo es que Él nos va a fortalecer para que podamos resistir. Lo que Él dijo es que nos va a quitar el miedo para que nosotros podamos permanecer firmes en medio de las pruebas. Lo que Él dice es que Él nos va a fortalecer para que nuestra fe esté firme y podamos tener confianza en Él a pesar de las pruebas. Nuestro principal problema es que no entendemos lo que está pasando y pensamos que de alguna forma Dios tiene que eliminar el problema. Pero lo que Dios está diciendo es que no tengas miedo porque Él va a estar a tu lado mientras tú pasas la prueba. Dios nos da paz en medio de nuestras pruebas, sea lo que sea que nos toque pasar. Así sea fuego, así sea lluvia, así sea agua, así sea lo que sea. Si nuestra confianza está firme en que Dios nos fortalece, Dios nos ayuda. Es el Dios que nos da amparo, que nosotros nos podemos refugiar bajo las sombras de sus alas. Es Dios el que envía a sus ángeles para protegernos y para defendernos. Y es el Dios que nos fortalece en nuestra debilidad. ¿Sí? Dios es fiel a su promesa. Y Dios estará con nosotros en las pruebas, porque no te olvides que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No importa que no lo veas, Él está a tu lado. No importa que no lo sientas, Él está a tu lado de todos modos. Recuérdate que el justo tiene que vivir por fe, no por vista. Tenemos que creer que lo que Dios nos dice es cierto y vivir en esa seguridad. Y lo veremos confirmado una y otra vez en cada prueba que tengamos que pasar. Dios nos ayude a creerle a Dios siempre. Querido hermano, pase lo que pase, aunque nuestro corazón se entristezca, aunque nuestros pensamientos se confundan, porque somos humanos, estamos expuestos a debilidades de nuestra carne.
Pero a pesar de cómo nos sentamos en el momento de la prueba, aquí adentro, muy adentro de nosotros, tiene que haber la seguridad de Dios. Y tenemos que respirar hondo y sobreponernos a todo sentimiento para creerle a Dios y mantenernos firmes y fieles, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Porque aunque pase lo que pase, nosotros confiamos en Dios y sabemos que Dios es bueno, que Dios nos ama y que Dios tiene buenos planes para nosotros. Por tanto, nosotros podemos decir, como decía el salmista, ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Un día cuando lleguemos al cielo lo vamos a entender ya todas las cosas, porque veremos a Dios cara a cara y conoceremos como fuimos conocidos, pero por ahora tenemos que seguir viviendo por la fe. Dios nos ayude. Vamos a orar, mi querido hermano. Lo que le estoy hablando, yo sé que no es fácil, pero se lo digo con todo mi corazón. Esa ha sido mi experiencia. Yo sé que Dios está con nosotros en medio del problema. No quiere decir que usted no lo sufre, sí se sufre. No quiere decir que el problema se desaparece, el problema está ahí y usted tiene que ir paso a paso según lo que sea. Pero Dios va a su lado y lo va fortaleciendo y lo va ayudando. Dios me los bendiga. Voy a terminar en esta noche. Me extendí un poquito, el tema era un poco amplio, pero espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y nos veremos el próximo jueves.